Listo, buenos días para todos y para todas. Buenos días, profesora. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, profe. Días. Bueno, gente, me alegra verlos nuevamente. Entonces, retomando, ¿cierto? La clase pasada, empezamos a hablar acerca ¿de qué? ¿De qué era que estábamos hablando? A ver si estamos en lo mismo. La reproducción celular, ¿cierto? Pilas, recuerden, recuerden levantar la manito y ahí para responder. Pero entonces, bueno, recuerden que sí estábamos hablando de reproducción celular, porque ahí hemos hecho nuestra introducción a que específicamente los seres vivos son tan especiales, porque estamos hechos de células, pero que no todas esas células son iguales, y que centrándonos básicamente en el estudio del cuerpo humano, ¿cierto? Decíamos, tenemos células somáticas, que son millones de células, que están formando nuestras distintas estructuras, en el pelo, en la piel, en el corazón, el cerebro y demás, ¿cierto? Esas serán entonces las células somáticas, que recuerden que se reproducen por mitosis, ¿listo? Y que también, como seres humanos, poseemos unas células que se llaman las células sexuales, que específicamente
pues nos sirven para lo que tiene que ver con el proceso de reproducción. Y entonces que ahí para los señores tenemos a los espermatozoides y para las mujeres tenemos a los óvulos, ¿cierto? Y entonces vimos con un videíto, yo les hice la explicación sobre características distintas, ¿cierto? De manera general. Entonces decíamos, miren, en mitosis a partir de una célula madre se obtienen 2 células hijas. En meiosis a partir de una célula madre se obtienen 4 células hijas. En mitosis, las células hijas tienen la información genética codificada totalmente idéntica que la célula madre, porque son células que van a estar en una misma estructura o cumpliendo una misma función, ¿cierto? Y que por el contrario, cuando hablábamos de las células sexuales, decíamos la información genética que está codificada en el núcleo es distinta y que eso lo que va finalmente a aportar es que si el espermatozoide que llegue primero, pues tiene un cromosoma X, se va a unir con el cromosoma X de la mujer, pues será una niña. Bueno, eso tiene que ver con la información genética básicamente de cómo se puede codificar en cuanto a características y demás. Más adelante iremos profundizando sobre genética. Y entonces yo les había dicho, bueno, quedamos en que sí era un proceso que uno no reconoce tan fácilmente, ¿cierto? Y dice, uy, de verdad eso está pasando en mi cuerpo constantemente, mis células se están reproduciendo, pero de manera general. Y yo les dije, bueno, la próxima clase vamos a ver de manera específica cómo hace una célula para que eso suceda, ¿cierto? Y entonces me voy a permitir compartir pantalla, una imagen muy sencillita y voy a ir explicando el proceso. Si van teniendo preguntas, dudas, sugerencias, reclamos, de pronto, pues levanten la mano y yo los escucho. Entonces, miren, si observan mi pantalla, acá ven la imagen. ¿Alguien me puede? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, miren, este es un ejemplo de una célula dibujada. ¿Listo? Entonces, nosotros veíamos, por ejemplo, en el video de generalidades que habían unas fases, y entonces ahí nos decían profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? En mitosis, y que en la meiosis nos decían profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2. ¿Listo? Primero voy a explicarlo con mitosis y luego les digo cuál es entonces la diferencia con meiosis. Pero es muy básico, miren. Un primer momento que se presenta en la célula es algo que se conoce como la interfase. ¿Listo? Y entonces, miren, aquí les voy a mencionar algunas partes de la célula importantes. Estos que están señaladitos acá arriba se llaman nucleolo. Entonces, cuando nosotros estuvimos estudiando de manera básica la célula, hablamos de unos organelos celulares puntuales. Dentro de ellos, entonces, el nucleolo, que es importante para la reproducción celular. ¿Listo? Otro organelo importante, pues, es este que está acá, que se conoce como el núcleo de la célula. ¿Listo? El núcleo celular. Y esto que está dentro del núcleo celular, pues es la información genética. Entonces, cuando una célula ya está preparada para convertirse en célula madre, ella empieza a alistarse, ¿sí? Empieza a prepararse. Y eso es lo que hace la interfase, como un proceso de preparación, donde pues el nucleolo específicamente se prepara, ¿cierto? Aquí esa información genética pues está un tanto desordenada, ¿cierto? Y ya luego vamos a ver entonces qué va a pasar en la siguiente fase, pero está ahí listica diciendo, bueno, ya estoy lista para hacer una célula madre, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí empieza, a veces la literatura no menciona la interfase, pero digamos que es un proceso de preparación importante, ¿listo? Es como una, sí, una preparación antes de empezar realmente a hacer lo que tiene que ver con división celular o reproducción celular. Entonces ya cuando está listica dice, ahora sí, ¿cómo es? Entonces empieza algo que se llama la profase. Y miren esto, si ven esto que estaba acá desordenado en el núcleo, miren, ahora empieza a tener una forma. Entonces en la profase se dice que se condensan los cromosomas, empiezan a organizarse, miren los cromosomas, empiezan a tener una forma que
Nosotros la dibujamos así porque cuando se ha observado a través del microscopio, específicamente según una organización de como si fuera una X, ¿listo? Entonces ahí se van uniendo, se van condensando, perdón, se van condensando esos cromosomas, ¿listo? Además de eso, miren, si ven que ese núcleo que estaba aquí como también formadito empieza a romperse, ¿por qué se rompe? Es la pregunta. Resulta que aquí hay material genético solamente para 46 cromosomas, pero cuando empieza la profase, esos cromosomas se duplican. Ya no van a ser 46, sino el doble. ¿Cuánto es el doble de 46? ¿Quién me dice? 23. El doble de 46, no la mitad. Ah, el doble de 46. 92. Muy bien, muchas gracias. 92, ¿cierto? Entonces, miren, después de tener material únicamente para 46 cromosomas, ahora tengo material genético para 92 cromosomas. Es decir, que esa célula se hace un tanto más grandecita y obviamente su núcleo, pues, dice, uy, madre, como que nos llenamos, ¿cierto? Entonces empieza a romper ese núcleo, básicamente. ¿Listo? Pero ese núcleo que se empieza a romper, pues no se desaparece. Sí, eso nosotros desde la ciencia sabemos que nada aparece ni desaparece por arte de magia, sino que todo es un proceso de transformación. Entonces, con esa misma membrana nuclear se forman estos hilitos que aparecen acá, que se llaman el uso acromático y cumplen una función que vamos a ver acá en la siguiente fase. ¿Listo? Entonces, el núcleo que se empieza a romper acá forma estas, son como unos hilitos, unas fibras que van a cumplir una función posteriormente. ¿Listo? Entonces, ya la célula hace eso y luego empieza la metafase. Entonces, esas hebras, esos hilos, ese uso acromático, que es como se le llama en biología, hace que cada nucleolo se vaya hacia los extremos. ¿Sí ven? Acá estaban puntijos, acá empiezan a separarse. Ya luego, miren, se separaron completamente. Y entonces se genera como una conexión de sostenimiento entre las fibras del uso acromático del nucleolo y el otro. ¿Para qué? Para empezar a organizar a los cromosomas en todo el centro de la célula. Se lo organiza en todo el centro de la célula. Ahí los pone. ¿A cuántos? A los 92. Lo que pasa es que si representativamente nos ponemos a dibujar los 92 cromosomas, pues ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Entonces, normalmente uno cuando hace el dibujito, pues solamente representa algunos para la explicación. Pero ¿cuántos hay ahí? 92. 92 en filita, 92 organizaditos en el centro de la célula. ¿Listo? Y los nucleolos en los extremos. Después de que están en el centro de la célula, entonces empieza algo que se llama la anafase. ¿Listo? ¿Qué pasa en la anafase? Si ven que se empiezan a desplazar, se empiezan a dividir. Entonces, la mitad de los cromosomas va a ir a un extremo y la otra mitad al otro. Entonces, habíamos dicho, empezamos con 46, se duplicó, estábamos en 92. Si ahora voy mitad y mitad, pues nuevamente me van a quedar 46 de este lado y 46 de este otro lado. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder en la anafase. 46 van a quedar en la parte superior, 46 van a quedar en la parte inferior. ¿Listo? Y eso lo hacen gracias al nucleolo y al uso acromático que los empieza a jalar hacia los extremos. Luego, entonces, se da la telofase. En la telofase, miren que la célula ya empieza a tomar como una formita donde ya dice, bueno, ya podemos empezar a encerrar nuestro propio material genético. Ya lo dividimos y entonces las fibras del uso acromático vuelven y se regeneran en núcleo celular. Se vuelve a formar ese núcleo celular. Y dice, o sea que ahora sí estos 46 son míos. Entonces yo los voy a guardar y los voy a cuidar y los voy a proteger porque esa es la función del núcleo. Entonces 46 que van a quedar de este lado y lo mismo va a pasar acá. Los otros 46 van a estar acá y eso es lo que pasa en la telofase. ¿Listo? Finalmente se da un proceso que se conoce como citocinesis o citogénesis, que tiene que ver con el origen de las células y es cuando, miren, ya tienes un nucleolo, ya tienes un núcleo regenerado, ya tienes su material, su información genética, su material genético. Entonces, mire, ya se convierte usted en una célula. Ya usted es una célula hija y usted ya puede empezar a generar vida y usted ya puede empezar a generar funciones
de acuerdo a la célula, al órgano o al tejido en el que usted se encuentre. ¿Listo? ¿Cuántas se obtienen en mitosis? 2 células hijas con exactamente las mismas características, pero sobre todo características de qué? De lo que está aquí generado, información genética condensada acá. Entonces, por ejemplo, si es una célula que está en el pelo y se convierte en célula madre, pues va a originar 2 células hijas con las mismas características, con la misma función específicamente, ¿listo? No puede ser una célula del pelo y con características, no sé, de hueso, no, nada que ver, porque una cosa no se relaciona con la otra, aunque estén dentro del mismo organismo. Quiero saber si quedó claro o hay preguntas, sugerencias o reclamos. No, señora. ¿No quedó claro? No, profe, que sí quedó claro. No hay preguntas. Listo, bueno, eso dice Claudia. El resto, espero que igual. Si no, pues aproveche y hable. Hable ahora o calle para siempre. Entonces, esa es la mitosis. Y entonces decíamos, bueno, y en el otro, ¿por qué ese rollo que profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2? Pues porque la meiosis se conoce como una lady. Ibas a hablar, pero no te deja prender el micrófono. Qué raro. Intenta nuevamente. Porque yo ahí te envié solicitud, Lady. Si no, ya de pronto es el equipo. No, si viste que Claudia sí, yo lo tengo habilitado. Yo lo que tengo es deshabilitado otro tipo de cosas, pero que reactiven el micrófono por ustedes mismos lo tengo habilitado. Entonces, no sé, ahí te envié la solicitud. Si no, pues tocaría que salgas y vuelves y entres. A ver si te deja usar el micrófono. A veces pasa, porque no tengo ni idea, pero a veces no les deja y salen y vuelven y entran y les funciona. No tengo ni idea por qué. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras Lady intenta, a ver qué pasa con eso. A ver, ahí volvió. A ver si de una vez está conectando el audio. Dale, Lady. Bueno, entonces no, ni idea. No sé por qué, porque efectivamente ahí no pueden habilitar. No hay todas las personas. Está habilitado. Entonces, bueno, les decía, básicamente es porque la meiosis es hacer 2 veces esto mismo. Eso es la meiosis, hacer 2 veces esto mismo. Y entonces cuando acá tengo 2 células hijas, cada una de estas entra a hacer fase, pero pilas, con una diferencia. Aquí ya no necesito que se duplique el material genético. Aquí me quedo con los 46 que quedaron acá. ¿Se acuerdan que eran 46? Entonces, 46 que se quedaron acá. Lo que hago es que se rompe el núcleo, se forma el uso acromático, luego los ubico en la mitad, los 46, luego entonces los divido en la mitad. Ahora sí, la mitad de 46, 23 y 23, ¿cierto? En cada extremo. Entonces aquí en esta célula que se empieza a regenerar me van a quedar 23 cromosomas y en esta otra otros 23. Por eso veíamos que al final ya no voy a tener acá 2, sino 4, ¿cierto? Y van a ser 23 cromosomas, otros 23 y otros 23. ¿Qué es lo más importante del proceso de meiosis? Que la información genética, o el les digo, que está codificada al interior del núcleo no es la misma. No es la misma. Entonces, hay un espermatozoide que tiene información genética codificada para ojos color café. Y habrá otro que tenga información genética codificada para ojos color verde. Pues el espermatozoide que gane, ¿cierto? Y si llega a ser dominante, pues va a poder generar un bebé con ese tipo de características. Ahí la diferencia entre mitosis y meiosis, entre células somáticas y células sexuales. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, reclamos?
Bueno, muy bien. Entonces, miren, señores, señoritas, chicos y chicas, porque ustedes ni siquiera se dejan ver, no sé, ¿cómo serán? Entonces, teniendo en cuenta que ya logramos el repaso sobre básicos, sobre célula y demás, y que ya sabemos que las células se reproducen, vamos a empezar a hablar de niveles de organización de los seres vivos. ¿Cómo se genera un ser vivo? Específicamente, un ser humano. ¿Listo? En este nivel nos interesa estudiar todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Pero para eso pues, necesitábamos saber que estamos hechos de células, que hay células de distintos tipos y que las células se reproducen para generar un cuerpo tan maravilloso como el que cada uno de nosotros tiene y que además funcione en la manera en que lo hace. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca de esos niveles básicos de organización de los seres vivos. ¿Cuál va a ser ese primer nivel de organización? Resulta que desde las ciencias, ¿cierto? Un primer nivel de organización será un nivel subatómico. Espérenme que voy a correr mi mesita porque voy a usar el tablero en este punto. Pero me corro la mesita. Ustedes me van diciendo si ven bien o no, si me van escuchando o no, porque uno ahí sin saber nada, sin verles si están haciendo caras de sueño o no. Entonces, miren, el primer nivel, ¿se alcanza a ver? Voy a ir haciendo nivel por nivel porque si no se ve muy chiquito, más bien. El primer nivel se conoce como un nivel subatómico. Subatómico. ¿Listo? ¿Qué significa nivel subatómico? Que hablamos de que todo en el universo, hasta los seres vivos, presenta cargas. Cargas. ¿Listo? Cargas. ¿Qué significa eso? Que algunas cargas son positivas, que otras cargas son negativas y que otras cargas son neutras. ¿Listo? En ciencias, a las cargas positivas se les llama protones. Protones. A las cargas negativas se les llama electrones. Y a las cargas neutras, adivinen cómo se les llama. ¿No dicen nada? Neutrón. Muy bien, neutrones. ¿Listo? Entonces, ese es un primer nivel de organización de los seres vivos. Es decir, que allá en el interior de su cuerpo, su cuerpo básicamente funciona gracias a que usted también presenta unas cargas, ¿cierto? Y eso se evidencia cuando a veces uno está con más cargado que otras veces, ¿no? Y uno entra en contacto con otra persona y se siente que dice, ay, nos pasó corriente, nos cogió la corriente. Y esa es una manera de comprobar que nosotros los seres vivos también manejamos, intercambiamos y transferimos energía. ¿Listo? Manejamos energía. Entonces es gracias a los protones, los electrones y los neutrones. ¿Dónde han escuchado que se encuentra esto? Aparte de que los seres vivos, que ya me lo acaban de escuchar a mí. Pero ¿con qué asocian estos conceptos de protones, electrones y neutrones? ¿No lo asocian con nada? Bueno, les cuento. Siguiente nivel. Nivel atómico. ¿Listo? Nivel atómico. Ese es el segundo. El nivel atómico. ¿Dónde podemos encontrar específicamente protones, electrones y neutrones? En todo en el universo. Pero en organización, en los átomos. ¿Listo? En los átomos. Y resulta que dime, Claudia. Perdón por interrumpir. Profe, más o menos los protones, neutrones y electrones estarían en un núcleo atómico. Van a estar en un átomo.
porque en el núcleo atómico solamente hay protones y neutrones, ¿vale? Las cargas positivas y neutras están en el núcleo. ¿Dónde están las negativas? Alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo. ¿Listo? Muy bien, Claudia. Entonces, básicamente, ¿cierto? Esas cargas dejan de estar por separado. Somos protones, somos neutrones, somos electrones. Ah, sí, bueno, venga, ¿qué podemos hacer entre todos? Ah, claro, podemos generar un átomo. Segundo nivel de organización. Nos vamos uniendo. Entonces, en el núcleo vamos a encontrar específicamente cargas positivas y cargas neutras. ¿Listo? Estoy hablando del modelo atómico actual. Cuando ustedes estén en el otro semestre, el 10º y 11, les voy a contar la historia del átomo hasta llegar a este. ¿Listo? Este es el actual. Pero eso tuvo una historia para poder llegar hasta ahí. Y las cargas negativas, entonces, están girando alrededor del núcleo. ¿Listo? Ahí es donde van a estar, girando alrededor del núcleo. Entonces se forman átomos. Primero, cargas subatómicas, protones, electrones y neutrones. Cuando ellas se unen, se forman átomos. ¿Listo? Y resulta que esos átomos también dicen, oiga, ¿y qué se formará si nos unimos? Bueno, no, ellos no dicen. Lo que pasa es que yo lo expongo así, pero desde la química ellos logran interactuar gracias a la cantidad de electrones que tiene cada átomo. Y entonces ellos se unen y forman el tercer nivel de organización de los seres vivos, que se conoce como elementos. Forman elementos químicos. ¿Listo? ¿Alguien se sabe el nombre de algún elemento químico? Que se lo sepa, no que se ponga a buscar, alguno que se siente. ¿Ninguno? Claudia, ¿qué dices? ¿Qué estás pensando? Stephen. El nombre de un elemento químico, alguien, Angie, Joan, Tania, Lady, Valentina, o 001, o 004. Profe, la O y la X, oxígeno. Bueno, solo la O. ¿Listo? Ese símbolo químico, pero muy bien, Claudia, porque yo pregunté fue un nombre, no un símbolo. Ya quería ser más juiciosa y dar un símbolo. Pero el nombre es, por ejemplo, oxígeno. Ese ya es un ejemplo de un elemento químico, oxígeno. ¿Y quién vive sin oxígeno? Algunos seres vivos logran vivir sin oxígeno, pero nosotros sí lo necesitamos. Otros son anaeróbicos, es decir, que no requieren oxígeno para respirar. Como por ejemplo los peces. Pero nosotros somos aeróbicos, nosotros sí necesitamos oxígeno. ¿Y no se sabe otro nombre de un elemento químico? Otro. Básico. No les... Azufre, H10. Por ahí, azufre dijo LN203, porque no ponen el nombre y me toca decirles así como si fueran máquinas. Pongan el nombrecito ahí al lado. Muy bien. El azufre, ese es un elemento también súper importante. Hace parte de los chunks, que son los elementos básicos de los seres vivos. Profe, el hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. ¿Listo? El hidrógeno. Profe, ¿y el astato? El astato, excelente. Astato también es un elemento químico. Angie, ¿cuál dices tú, Angie? Profe, el silicio creo que es. También, muy bien. El silicio. Entonces, cuando varios átomos del mismo tipo, pilas, varios átomos iguales, se unen, forman a cada uno de estos elementos. Entonces, el oxígeno está constituido de varios átomos de oxígeno, con esa misma organización. El silicio está formado por átomos de silicio específicamente. Resulta que hoy en día se conocen entre 118 y 121 elementos químicos. Esa es la cantidad que trae una tabla periódica básica, aunque hay algunas que traen como adicionado más información. Pero entonces, no todos están en la naturaleza, algunos se han generado en el laboratorio, son artificiales, se han sintetizado. Algunos tienen la capacidad de ser radiactivos, como el radio, el polonio, el uranio, y hay otros que específicamente son estables en la naturaleza. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que son elementos importantes para los seres vivos. Yo pensé que me iban a decir, por ejemplo, el hierro, porque el hierro es uno de los más
populares. Pero bueno, de pronto no. Profe, yo te lo dije, pero al parecer no me escuchaste. Ah, perdón. Yo lo Bueno, dije no antes te de- escuché, porque yo sí dije, uy, Bueno. normalmente uno dice un elemento y dice hierro. Ese es como el más común. Y además porque el hierro lo encontramos, por ejemplo, en la construcción de materiales, pero también, que es que tiene que consumir más alimentos que contengan hierro, porque si no le va a dar anemia, ¿cierto? Entonces ahí también son importantes. Entonces sí se dan cuenta que eso que suena muy químico, muy científico, sí hace parte de nosotros, hace parte de nuestro cuerpo. Primero cargas, luego átomos, ahora elementos. Y esos elementos, entonces también empiezan a interactuar entre ellos. Y al interactuar entre ellos, se forman moléculas o compuestos. ¿Listo? Moléculas o compuestos. Entonces, ¿reconocen esta fórmula? H2O. La fórmula del agua. Muy bien. Ah, le sirve el micrófono. Muy bien. Sí, profe, ya pude arreglarlo. Ah, bueno, menos mal. Súper. Entonces, muy bien, Lady. La fórmula del agua. ¿Sí ven? Ya me estoy hablando de hidrógeno por un lado y de oxígeno por otro lado. Estoy diciendo, vea, esos dos elementos se unen y forman una molécula súper importante para los seres vivos, ¿cierto? Y para el planeta en general, que es el agua. No es la única, no es la única, pero pues es la más popular. ¿Listo? Todavía, pues, no tenemos como el nivel para ponernos a hablar de un montón de moléculas, pero por ejemplo, esta es la fórmula química del cloruro de sodio. ¿Saben qué es el cloruro de sodio? ¿Lo asocian con algo de su vida cotidiana? ¿No? Bueno, el cloruro de sodio lo utilizamos casi todos los días, todo el tiempo, y es la sal de cocina. Sal común de cocina, se llama cloruro de sodio, pues en química, ¿no? A nivel científico. Pero también es cuando se une sodio con cloro. ¿Listo? Entonces son moléculas o compuestos. Son compuestos porque se forman de elementos diferentes que se unen para generarlos y que nosotros los podamos utilizar o que se encuentran en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ese sería entonces el tercer nivel. Resulta que esas moléculas o compuestos se empiezan a organizar y empiezan a generar ese cuarto nivel de organización que son las células, que ya no vamos a profundizar aquí porque ya lo hemos repasado. El cuarto nivel son las células, solamente que ya sabemos que hay célula animal y que hay célula vegetal, que estas ambas son eucariotas, pero que también hay células procariotas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve una célula en el núcleo y uno habla de cromosomas, por ejemplo, ahorita, ahí eso se da o eso se ha generado es porque hay unas moléculas o unos compuestos que se llaman proteínas. ¿Sí ven? Entonces, las moléculas se condensan, se unen entre ellas y forman lo que tiene que ver con la organización celular. Cada uno de esos organelos celulares que hemos visto y que hemos repasado está hecho de moléculas o de compuestos específicos. El citoplasma, por ejemplo, es una parte líquida y acuosa, es decir, que también tiene una gran cantidad de agua. Entonces, las células funcionan también gracias a las moléculas y forman esas estructuras, que el núcleo, que el aparato de Golgi, que la mitocondria, que los lisosomas, que el nucleolo, lo hacen o lo forman básicamente los compuestos o las moléculas. ¿Listo? Cuarto nivel. Pero entonces, cuando esas células se unen, van a formar otra estructura biológica importante, que ya ahí ya vamos a empezar a adentrarnos en la parte del cuerpo humano. Y entonces, ¿en qué nivel es que voy? ¿En el quinto? ¿Si están prestando atención o no? ¿En qué nivel voy? Sí, profesor, en el quinto. Sí, Quinto, señora. muy bien. ¿Listo? El quinto nivel, entonces, son los tejidos celulares. ¿Listo? Tejidos. ¿Quién me puede dar el nombre de un tejido? ¿Se saben el nombre de algún tejido? No. ¿Tejido muscular? Muy bien.
tejido muscular, por ejemplo. Hoy en día se habla de 4 tejidos básicos, aunque pues también no podemos desconocer que hay otras estructuras que se forman gracias a los tejidos, pero entonces tenemos, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido epitelial. Tejido epitelial, ¿Cuál dices, Lady? el epitelial, el nervioso, Muy bien, el nervioso, ¿cierto? El tejido sanguíneo. O el tejido sanguíneo, muy bien, que hace parte del tejido conectivo, muy bien también, señora Gloria. Entonces, los tejidos se forman es porque varias células se unen entre ellas y empiezan a generar estructuras más complejas con funciones más específicas. Entonces, el tejido epitelial es lo que nosotros conocemos como la piel, ¿cierto? En el tejido nervioso, pues bueno, ahí hay varias estructuras dentro del tejido nervioso que están alrededor de todo nuestro cuerpo. Entonces, los tejidos son la unión de varias células que dicen, hagamos acá un grupito y generemos estructuras que le sirvan a este organismo para generar ya una organización de un cuerpo para poder llegar allá. ¿Listo? Resulta que esos tejidos se unen también. Los tejidos se unen y forman el 6º nivel de organización de los seres vivos, que serán los órganos. ¿Quién me da el ejemplo de un órgano? ¿El nombre de un órgano? Un órgano. de Los su cuerpo. pulmones. Los pulmones, muy bien. ¿Cuál otro? ¿No tienes más órganos? ¿Órgano reproductor? ¿Cuál es? El corazón. ¿Reproductor? ¿El aparato reproductor, dijiste? Sí. Sí, bueno, dentro del aparato reproductor, antes de llegar al otro sistema reproductor, hay unos órganos específicos. ¿Cuál puede ser un órgano? O sea, una parte dentro del aparato reproductor. El útero puede ser. Muy bien, el útero entonces es un órgano, ¿sí ven? Es una parte que hace parte del siguiente nivel, que ya vamos para allá, que serán los aparatos o sistemas. Pero entonces por ahora, los órganos son partes separadas, pero que están hechas de tejidos distintos, que esos tejidos están hechos de células, que esas células están hechas de compuestos, que esos compuestos están hechos de elementos, que esos elementos están hechos de átomos, y esos átomos presentan cargas. ¿Sí ven esa unión? Para poder llegar a hablar de un cuerpo. Vengan, pero yo no puedo creer, pulmones, útero y no más. ¿No tienen más órganos ustedes en su cuerpo? Profe, el El corazón. corazón, por ejemplo. Por ejemplo, eso es súper importante. Hay que ponerle corazón a la vida. Bueno, claro que el corazón no solo sirve para enamorarse, ¿no? Realmente la función del corazón es bombear sangre, ¿no? Pero pues está relacionada con el amor. Órgano de la lengua también. Excelente. Oídos, La lengua. ¿Cuál otro? de los oídos, Bien, los oídos. de los oídos. Excelente, muy bien, los oídos también. Entonces, miren, hay unos órganos que son internos, que están dentro de nuestro cuerpo, y hay otros órganos que son externos, ¿listo? Pero todos presentan la unión de tejidos. Por ejemplo, en el corazón yo encuentro tejido muscular, encuentro tejido nervioso, encuentro tejido epitelial, ¿cierto? Entonces son la unión de varios tejidos. Y luego de esos órganos, entonces se forman los sistemas. Y ahora sí, por ejemplo, el sistema reproductor. ¿Listo? Sistemas. Chicos, se me acabó el tiempo. Quedamos ahí en ese nivel. ¿Listo? En ese nivel. Hey, recuerden lo del módulo. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen el módulo? ¿Me confirman, por favor? profe, Sí, yo ya señora. lo tengo Sí, Sí, señora. señora, ya tengo la por guía. WhatsApp, pero ya me toca ir a reclamarlo. Bueno, sí, es que eso fue lo que nos dijeron hoy, que es que los pagaron, pero no los han reclamado. El próximo fin de semana empezamos con eso. Por favor, reclámenlos, reclámenlos. Los que ya los tienen, perfecto. ¿Listo? Pero hay que empezar porque no los han ido a reclamar. Que tengan buen Sí, día. señora. Se me acabó el tiempo. Igualmente, profe. Bueno,